En tal caso era de haberte puesto al medio. Buenas tardes, doctora Lourdes Maribel González Romero. Somos estudiantes del grupo TIN K2, pertenecientes al C2 de la carrera de Derecho. A continuación voy a nombrar todos los integrantes. Arias Ortega, Verónica Mariana, Pasantes Porras, Clever Israel, Carrasco Rodríguez, Héctor Israel, Ochoa San Lucas, Julio César, Pazmiño Ruiz, Jonathan Olmedo. El tema a tratar es la personalidad, sus anormalidades en función a las bases ambientales y su influencia en las conductas criminales. A continuación. Dentro de la personalidad y sus anormalidades en función a las bases ambientales y su influencia en las conductas criminales. Podemos decir que el estudio de la personalidad tiene un valor limitado dentro del mundo real. Sin embargo, hay que comprender que la personalidad es esencial en varios campos, como la psicología, la educación y el derecho. Eh, Estos rasgos de la personalidad, la experiencia dentro del entorno social donde se desenvuelve cada individuo. Esta personalidad puede contribuir a que un individuo tenga una personalidad agresiva, como también puede obtener una personalidad adecuada dentro del mundo social en que se desenvuelve. También podemos decir que dentro de la psicología, el estudio de la como la psicodinámica, las cuales a través de la investigación empírica y los métodos científicos han sido de medio para identificar rasgos y características de personalidades comunes que comparten los individuos. Este conocimiento también y tratamientos efectivos para individuos con trastornos y dificultades de personalidad. La personalidad en realidad no está determinada únicamente por rasgos y características innatas, sino que también está influenciada por los factores externos que puede percibir una persona. Si bien es cierto que estos factores pueden dar la forma de la personalidad, las investigaciones también han demostrado que existen rasgos de personalidad tanto innatas y estables que están presentes desde el nacimiento. A continuación, mi compañero. Bueno, doctora, así mismo voy a continuar con mi ponencia, lo que se trata de explicar lo que es la personalidad. De esto podemos decir que la personalidad es un concepto muy complejo y multifacético que ha sido ampliamente estudiado en el campo de la psicología. Además, por ser un conjunto de rasgos y características que definen el comportamiento, los pensamientos y los sentimientos de un individuo. Cabe analizar que la comprensión de la personalidad es esencial para el crecimiento personal y desarrollo de la construcción de mejores relaciones con los demás. Sin embargo, también hay quienes cuestionan la utilidad y validez de estudiar la personalidad. Hay un patrón dinámico que dice que de percepciones, pensamientos, sentimientos y conductas que persisten a lo largo del tiempo en distintas situaciones, distinguiendo a un individuo de cualquier otro en distintas situaciones y asimismo que predicen sus reacciones ante la gente y el entorno. Cabe mencionar que la personalidad existe en rasgos propios de cada individuo, que se concibe en los diferentes ítems que vamos a detallar. Primero es, la autoestima del niño. Cuando los niños tienen autoestima, se sienten respetados, son resilientes y se sienten orgullosos, incluso cuando cometen errores. Tienen una sensación de control sobre actividades y eventos de su vida. Actúan de manera independiente, asumen la responsabilidad de sus actos, como podemos decir los modelos sociales también. Esto quiere decir que puede definirse como una pluralidad de individuos que interactúan entre sí y de acuerdo a las normas y significados culturales compartidos. Las interacciones que producen pueden ser infinitas y no solo comprenden las de carácter interno, sino también las relaciones con el mundo exterior. Las relaciones familiares que tenemos en este ítem son muy indispensables para el buen desarrollo de los individuos de una familia. Cuando existe armonía en los miembros del núcleo familiar, esto se transmite en los valores que expresa cada uno. Podemos decir que la adquisición de hábitos sociales
Son relaciones afectivas que constituyen a un elemento fundamental de la convivencia y proporcionan al niño o niña la seguridad y confianza necesaria para enfrentarse al reto de nuevos aprendizajes. Podemos decir que la adquisición de autonomía es el equilibrio y la estabilidad de las personas adultas. Autoridad, comunicación, constancia y sistematización. Las relaciones entre iguales son importantes para el desarrollo cognitivo, emocional y social de las personas. Hasta aquí mi ponencia, continúa mi compañero. Buenas noches, abogada. Yo tengo el honor de exponerle los tipos de personalidad. La personalidad es subjetiva y no se puede medir o definir con precisión. Es cierto que la personalidad es compleja y multifacética. Los psicólogos han desarrollado varios métodos y herramientas para medir los rasgos y características de la personalidad, como las pruebas de personalidad y las observaciones del comportamiento. Los tipos de personalidad son un tema fascinante que ha sido estudiado durante mucho tiempo por psicólogos e investigadores. La forma en que se interactúa con el mundo que los rodea está influenciada con gran medida por los tipos de personalidad, en los cuales se dividen en tres categorías. El primer tipo de personalidad es los introvertidos, que tienden a ser reservados y prefieren pasar tiempo a solas. A menudo disfrutan de actividades solitarias como leer o escribir y pueden encontrarse en situaciones sociales agotadoras o abrumadoras. El segundo tipo de personalidad es del tipo extrovertido, son o extrovertidas y disfrutan socializando. A menudo se sienten llenos de energía al estar cerca con otros y pueden buscar nuevas experiencias y aventuras entre ellos. El tercer tipo de personalidad es el ambivertido, que se encuentra en algún lugar entre los introvertidos y extrovertidos y muestran cualidades de ambos. Pueden disfrutar socializando, pero también tiempo a solas para recargar energías. Las investigaciones recientes han identificado 4 tipos de personalidades y sus características, que se explican a continuación. La media, persona emocionalmente inestable, cerrada y extrovertida al mismo tiempo. Conservadora, estable, alegre y piensa 2 veces. Egocéntrica, lo que es el egocentrismo. Modelos a seguir, mucha amabilidad y poco neuroticismo. Personalidad correcta. No hay una personalidad adecuada o inadecuada, dependiendo de cuándo y con quién nos relacionemos, haciendo que esas mismas tendencias se conviertan en fortalezas en vez de obstáculos. Actúa tal cual eres de forma natural como ello te beneficie y desarrolla mayor autocontrol con tu personalidad. A continuación, mi compañero. Así es, compañero. Mi nombre es Israel Carrasco y en este momento tengo el honor de hablarles sobre los delincuentes y su personalidad. Bueno, las psicopatologías más comunes de los delincuentes son de tipo pasivo-dependiente, en el cual se caracteriza por tener un ánimo débil, insípidos, indecisos y tienden a buscar como que la protección de alguien más. Y luego tenemos el segundo tipo, que es el agresivo, que ellos reaccionan de forma violenta ante cualquier tipo de frustración, porque son poco tolerantes, son irritables y destructores. Ahora, si es una mezcla de los dos, el delincuente pasivo-agresivo tiene una particularidad de ser hostil, actúan de forma contraria, son ambiciosos, agresivos y rara vez, pero sucede que ellos también piden atención única y especial. Y citando a Solás, que es máster en psicología del comportamiento, define a la personalidad criminal en asesinos y violadores en 2 grupos que tienen otros grupos adentro, que serían los asesinos itinerantes, los asesinos en serie, asesinos en masa, esos 3. Del grupo de los violadores tiene más variantes, los mismos que no tienen vergüenza ni repudio cuando cometen sus delitos. Y estos se dividen en violadores por satisfacción, violadores por compensación, violadores explosivos, violadores furiosos y violadores sádicos. A continuación hablaré un poco sobre la importancia, por qué debemos
aprender o conocer sobre personalidad criminal. La elaboración de estos perfiles psicológicos que busca caracterizar el comportamiento, ¿para qué? Para entender cómo proceder de ahora en adelante y poder adelantarse al hecho y explicar comportamientos y predecir posibles escenarios futuros para que el fin último sea prevenir. En otras palabras, la elaboración de perfiles criminológicos se refiere a la descripción, interpretación y predicción de las características sociodemográficas, criminológicas y psicológicas de los infractores. Según Maldonado, explicó ese autor que para hacer un análisis adecuado del crimen es necesario considerar 4 elementos: la escena del crimen, el modus operandi, el perfil geográfico, la firma del asesino y las características de la víctima. Refiriéndose a escena del crimen, hablamos de que es la ubicación donde el crimen ocurrió. Pero también importan otro tipo de variables y aquí hablamos también de la incidencia del comportamiento e interacción social. Se define el carácter y el comportamiento de una persona y presenta en diversos grados o intensidades que pueden depender del entorno en el que creció y el propio crecimiento, en este caso del infractor, y los hechos más importantes que le sucedieron. Tanto la presencia, la ausencia de las categorías anteriores puede llevar a una persona a actuar correctamente conforme a lo prescrito por la ley, o por el contrario, su comportamiento podría indicar que tiende a una personalidad delictiva o criminal, o que está, por todos los factores que hemos comentado, está inclinado a provocar o cometer algún tipo de delito. A continuación, mi compañera. Gracias, compañero. Al momento voy a hablar sobre las características de la personalidad criminal. Esto quiere decir que el estudio de la personalidad es especialmente importante, ya que ayuda a comprender por qué algunas personas tienen más probabilidades de cometer delitos y otras por qué tienen su actuar como delincuentes. Se debe observar también que la mayor prevalencia de rasgos tiene que ser entre los individuos que delinquen. Para una investigación de la personalidad, se debe utilizar una herramienta invaluable en lo que es la percepción y el conocimiento. Dentro de esto vamos a tratar lo que es un delito, para saber cómo tienen en este caso, los delincuentes incidencias criminales o a su vez de asesinos seriales. Dentro de la psicología criminal también se ha desarrollado diferentes modelos para explicar cada una de ellas en lo que es la personalidad y también los 4 elementos que vienen a ser los siguientes. Dentro de esto está la labilidad, el egocentrismo, indiferencia afectiva, la agresividad, la poca inteligencia, los que carecen de remordimiento y los que son impulsivos. Voy a dar unos breves conceptos de cada una de ellas a continuación. La labilidad se refiere a lo que es la persona o el delincuente inestable, que no solamente es emocionalmente dañado o en este caso topado, ya que dentro de un cambio de trabajo o de pareja, él escapa con facilidad de sus responsabilidades. Esto quiere decir que cuyo carácter se refleja en su inestabilidad, según ICAL 2009. Dentro del egocentrismo, quiere decir que es un hombre con altos estándares de personalidad que siempre busca ser el centro de atención y ser más importante el resto. Se quiere decir también que solo se interesa por sí mismo y no es sensible ante los demás. La diferencia afectiva tiene también como un conocimiento de aplatamiento efectivo, es decir, una pérdida de sentimiento y emoción, hacia las otras personas. Quiere decir que carece de empatía y tampoco se pone en el lugar de la otra persona. Agresividad. Mientras que algunos se defienden el lado positivo de esta, quiere decir que se trata de un lado negativo, ya que refiere a ser una persona hostil y a menudo provoca fácilmente a que la otra persona realice actos violentos. Dentro de estos elementos también se quiere decir que hay diferentes tipos de criminales. Esto es, poco inteligentes. Dentro de la Asociación Estadounidense de Psicología, quienes cometen delitos son menos inteligentes, ya que quienes cometen delitos son atrapados, es decir, en conclusión, se analiza el coeficiente intelectual de un gran número de personas y se les entrega las condenas de 8 a 90 límites de lo que quiere decir su inteligencia.
Dentro de esto quiere decir un Apgar de 8 a 9 dentro de su inteligencia. Los que carecen de remordimiento, quiere decir que es una persona que no tiene ningún tipo de remordimiento al hacer cualquier tipo de crimen o a su vez de violentar a una persona. Esto quiere decir que es una personalidad antisocial. Los que carecen de conciencia. Es un criminal que no se rige a las reglas ni tampoco a las conductas que son dentro de una época social donde todos deberíamos tener un nivel de inteligencia y a su vez de comportamiento, ya que para ellos es normal hacer sus acciones violentas o tal vez cometer algún delito. Los impulsivos son personas con personalidades criminales que no pueden controlar sus impulsos y muestran un escaso autocontrol, y quiere decir más propensos a delinquir o a su vez violentar a las personas de su entorno. Esa es mi participación. A continuación, mi compañero. Así es, a continuación vamos a exponer brevemente uno de los casos que hemos elegido a propósito de esta exposición y vamos a hablar sobre Theodore Robert Cowell, más conocido como Ted Bundy. Él fue un criminal estadounidense que nació el 24 de noviembre de 1946 y de profesión fue abogado. En medio de toda su infancia vivió en un ambiente de agresiones y malos tratos, y en su juventud también vivió lleno de rabia, odio y rencor hacia sus padres y abuelos, ya que uno de los casos que le traumó bastante fue descubrir que su hermana se hacía pasar por su verdadera madre y además por una ruptura amorosa. Todo esto devino en que el señor Ted Bundy presente algunas características psicópatas que tenía él y en la cual realizaba sus actos macabros. En este caso, él se caracterizaba por ser carismático, gentil, amable con sus víctimas y una persona con un alto intelecto y muy fácil para hablar con el público. Se estima que el señor Ted Bundy cometió homicidios con sedicia y en su haber asesinó a 40 personas. Los tipos de víctimas que asesinaba Ted Bundy eran chicas que les drogaba, se quedaban quietas para poder llegar al orgasmo, les introducía objetos por la vagina, les ahorcaba y les descuartizaba para sentir placer y además hacía prácticas necrófilas. Su fijación era por las mujeres jóvenes de pelo largo y oscuro. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que sería Ted Bundy. Ted Bundy sería denominado como un violador serial, necrófilo y asesino múltiple. Él fue condenado a la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. El mecanismo de su escape es el sabotaje y patológicamente es un sujeto degenerado. Al ver el dolor de su tortura, mutilación sanguinario y el placer de sus víctimas, Ted Bundy puede ser catalogado como un objeto incorregible, maniático, antisocial, sin límites morales y físicos. También se puede caracterizar como un psicópata que ha desarrollado hábitos muy comunes que lo predisponen al comportamiento criminal con armas blancas. Es claro que el sujeto tiene una fase oral, lo que le oculta el desarrollo del comportamiento y además disfruta de un buen dialecto, lo que le permite tener una buena relación para reafirmar su confianza y refleja buena energía para la atracción a las víctimas. Es por eso que se puede concluir de que la personalidad es un concepto muy complejo y multifacético que se ha estudiado ampliamente dentro del campo de la psicología. Si bien existen dudas sobre la utilidad y validez de estudiar la personalidad de algunos criminales, comprender la personalidad de esas personas es esencial para el crecimiento personal, también para el desarrollo y construcción de mejores relaciones, pero también para entender hacia dónde va el estudio de la criminología. Entonces, por ese lado, podemos hablar brevemente del caso de Ted Bundy. Y con eso creo que terminamos nuestra exposición. Muchísimas gracias
profesora y este fue el grupo que expuso el tema.